Todos se rieron de Carmen cuando aceptó esa propiedad. Le dijeron que estaba loca, que era una desesperada, que solo una mujer sin nada aceptaría vivir en medio del bosque, en una casa que parecía un cementerio de hojas secas y olvido. Pero lo que nadie supo, lo que nadie pudo imaginar siquiera, es que debajo de toda esa podredumbre, debajo de años de silencio y abandono, había algo que cambiaría la vida de Carmen Villanueva para siempre. Y todo comenzó el día que agarró una rama del suelo y empezó a barrer. Antes de continuar, si esta historia ya te tiene enganchado, suscríbete al canal ahora mismo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Carmen Villanueva tenía 38 años cuando el mundo se le vino encima de golpe, sin aviso, sin misericordia. Vivía en un pueblo pequeño del estado de Oaxaca, de esos donde todo el mundo se conoce, donde las noticias malas vuelan más rápido que las buenas, y donde la gente tiene una opinión formada antes de que termines de hablar. Era hija de un hombre trabajador que le enseñó desde niña que la dignidad no se hereda, se construye. Y Carmen había construido la suya ladrillo a ladrillo, día a día, con las manos y con la frente en alto. Se había casado con Ernesto Villanueva a los 26 años, convencida de que había encontrado al hombre que compartiría con ella esa misma manera de ver la vida. Ernesto era carpintero, hablaba poco pero hacía mucho, y durante los primeros años del matrimonio, Carmen creyó que estaban construyendo algo real juntos. Tuvieron 3 hijos. Mateo, el mayor, que ya tenía 10 años y cargaba una madurez que no le correspondía para su edad. Sofía, de 5 años, con los ojos siempre abiertos de par en par como si el mundo entero le causara asombro. Y Nico, el más pequeño, con apenas 18 meses, que todavía no entendía nada de lo que pasaba a su alrededor, pero lloraba cada vez que su mamá lloraba, como si su corazón ya supiera que algo no estaba bien. Ernesto murió un martes por la mañana, un infarto fulminante que no dio tiempo a despedidas, ni a explicaciones, ni a cerrar las cosas que quedaban abiertas. Y quedaban muchas. Deudas con el banco, deudas con vecinos, un negocio de carpintería que nunca terminó de despegar, y que había sido financiado con préstamos que Carmen ni siquiera sabía que existían. Cuando llegaron los papeles, cuando los cobradores empezaron a tocar la puerta con una frecuencia que helaba el estómago, Carmen entendió que Ernesto no solo le había dejado 3 hijos y un corazón roto, le había dejado una carga que ella no había pedido cargar. El pueblo reaccionó como reaccionan los pueblos pequeños cuando alguien cae, con susurros, con miradas de reojo, con comentarios que llegaban a sus oídos de segunda mano porque nadie tenía el valor de decírselos de frente. La vieron pasar por el mercado con los 3 niños y las comadres se arrimaron a cuchichear. Ahí va la viuda del fracasado. Con razón murió tan joven. Todo lo que tocaba lo echaba a perder. Y ella tan campante, como si no le debiera nada a nadie. Carmen escuchaba, siempre escuchaba, y seguía caminando con la cabeza en alto, aunque por dentro sintiera que le quemaba el pecho como si hubiera tragado brasas. Mateo también escuchaba, y eso era lo que más le dolía a Carmen, que su hijo de 10 años ya sabía lo que era que te miraran diferente en la escuela, que los papás de otros niños les dijeran a sus hijos que no jugaran con él. Ese tipo de herida no se olvida fácil. Ese tipo de herida deja marca. Tuvieron que salir de su casa. El banco se lo llevó todo. Carmen empacó lo que pudo en una maleta y una bolsa de mandado, tomó a sus 3 hijos y se quedó sin techo. 2 semanas vivieron con su tía Rosario, una mujer buena que nunca les negó un plato de frijoles, pero que tampoco podía esconder la incomodidad de tener 4 personas extra en su casa chica. No es que no los quiera, Carmen, es que yo también tengo mis propios líos, le decía la tía. Y Carmen entendía. Entender no quitaba el dolor, pero entendía. Fue en esas semanas de buscar trabajo en cualquier cosa, limpiar, cocinar, lavar lo que fuera, que Carmen llegó por primera vez a la puerta de la señora Dolores Echeverría. No sabía en ese momento que ese golpe en esa puerta específica, esa mañana específica, iba a cambiar el rumbo de todo. A veces la vida te pone exactamente en el lugar correcto disfrazado de desesperación. Y Carmen estaba muy desesperada aquella mañana, cuando levantó la mano y tocó. La señora Dolores Echeverría abrió la puerta ese día y se encontró con una mujer que no pedía lástima. Carmen Villanueva estaba parada en ese umbral con Nico cargado en la cadera, Sofía agarrada de su mano izquierda, y Mateo de pie a su lado con esa expresión seria que ya se había vuelto su manera de estar en el mundo. No lloraba, no suplicaba, no tenía los ojos rojos de quien viene a implorar un favor. Tenía los ojos limpios de quien viene a ofrecer algo. «Señora»,
necesito trabajo. Sé cocinar, sé limpiar, sé coser. No la voy a defraudar. Eso fue todo lo que dijo. Sin adornos, sin rodeos. La señora Dolores era una mujer de 74 años que había visto demasiado en esta vida como para sorprenderse con facilidad. Viuda desde hacía 18 años, sin hijos propios, con una casa grande en el centro del pueblo llena de muebles antiguos y fotografías de gente que ya no estaba. Era seria, de pocas palabras, de esas personas que cuando te miran te parece que te están leyendo por dentro sin necesidad de preguntarte nada. Tenía una postura recta que le daba una presencia que muchas mujeres más jóvenes envidiarían, y unas manos llenas de historia que hablaban de una vida entera de trabajo y de pérdida. Pero tenía también algo que la amargaba en silencio. Los sobrinos de su difunto esposo. Rodrigo Castellanos era el que hablaba por todos, un hombre de 45 años, corpulento, con una cadena de oro en el cuello y una manera de mirar a la gente de arriba hacia abajo que hacía querer voltear a ver si había alguien detrás de uno. Con él venían sus dos hermanos, Aurelio y Damián, menos bulliciosos pero igual de calculadores. Aparecían cada cierto tiempo con caras largas y preguntas que en realidad no eran preguntas sino cálculos. ¿Cómo está usted, tía? ¿Ha hablado con el médico últimamente? ¿Tiene todo en orden con sus papeles? La señora Dolores los conocía perfectamente. Son como los sopilotes, Carmen, le diría después. Donde huelen algo, ahí aparecen. Ese primer día, la señora Dolores miró a Carmen en silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo que fueron. Miró a Mateo, que sostuvo su mirada sin pestañear. Miró a Sofía, que le sonrió sin ninguna razón particular, como hacen los niños cuando todavía no han aprendido a desconfiar. Miró a Nico, que bostezó justo en ese momento. Y entonces la señora Dolores hizo algo que muy poca gente esperaría de una mujer de su carácter. Abrió la puerta de par en par. «Pasa». Desde ese día, Carmen trabajó en la casa de la señora Dolores con una entrega que pocas personas habrían tenido en su lugar. Llegaba temprano, se iba tarde, y en el tiempo que pasaba ahí hacía todo con una limpieza y un cuidado que la señora Dolores no podía ignorar. Los pisos brillaban distinto. La cocina olía diferente. Las plantas del patio, que llevaban meses descuidadas, empezaron a recuperar el color poco a poco. No era solo eficiencia lo que Carmen ponía en ese trabajo. Era algo más difícil de explicar, algo que tiene que ver con la dignidad de hacer bien las cosas aunque nadie te esté mirando. Con el tiempo, entre el trapeado de pisos, la preparación del almuerzo y el té de las 3 de la tarde, entre ellas fue creciendo algo que ninguna de las dos había buscado pero que ambas necesitaban. Una amistad tranquila, de esas que no necesitan muchas palabras para ser reales. La señora Dolores empezó a contarle sobre su esposo, sobre los años buenos y los difíciles, sobre la manera en que la vida te va enseñando cosas que no pediste aprender. Le hablaba de Rodrigo y sus hermanos con una mezcla de cansancio y claridad. Yo no les guardo rencor, Carmen, los entiendo, pero entenderlos no significa que voy a dejarles lo que construí con mis manos. Carmen escuchaba. Era buena escuchando, de esas personas que no interrumpen para dar su opinión, sino que dejan que el otro termine, que el otro respire. Y a veces, cuando la señora Dolores decía algo que se ponía pesado, Carmen simplemente le ponía una mano en el hombro sin decir nada, y eso era suficiente. La señora Dolores a veces la miraba en esos momentos con una expresión que Carmen no sabía bien cómo descifrar, algo entre el reconocimiento y la melancolía, como si estuviera viendo en Carmen algo que le resultaba familiar desde muy adentro. Los niños también se fueron acomodando en esa nueva rutina. Mateo iba a la escuela, volvía, hacía su tarea, y a veces se quedaba en la cocina haciendo preguntas a la señora Dolores sobre las fotografías de las paredes. Sofía encontró en el patio un gato anaranjado al que bautizó Canela y al que la señora Dolores, que decía no querer animales, terminó dejando entrar a la sala sin decir nada. Y Nico dio sus primeros pasos en esa casa, agarrado del borde de la mesita de centro, con la señora Dolores sentada en su sillón mirándolo con esa expresión que tienen las personas que nunca tuvieron hijos pero que saben exactamente lo que se están perdiendo. Todo cambió un martes de octubre. La señora Dolores había salido al jardín de atrás, como hacía algunas tardes, a sentarse en su silla de madera y ver caer las hojas de los árboles viejos. Era su momento favorito del día, ese rato de silencio entre la tarde y la noche cuando el aire se pone fresco y el mundo parece detenerse un segundo antes de seguir. Carmen estaba adentro lavando los platos del almuerzo, con Nico durmiendo en la habitación y Sofía dibujando en la mesa de la cocina,
cuando escuchó un golpe sordo que le erizó la piel de inmediato. No fue un golpe fuerte. No fue un estruendo. Fue exactamente el tipo de golpe que uno no quiere escuchar. Un golpe que dice que algo está muy mal sin necesidad de gritar. Carmen soltó el plato que tenía en las manos. Ni siquiera esperó a que terminara de caer. Y salió corriendo al jardín. Encontró a la señora Dolores en el suelo, una mano apretada contra el pecho, el rostro desencajado, los labios moviéndose apenas. «No me alcanza el aire», dijo con una voz tan pequeña que Carmen tuvo que agacharse para escucharla. Carmen no entró en pánico. No había tiempo para pánico. Llamó a Mateo a gritos, le dijo que agarrara el teléfono y marcara al número de emergencias ahora mismo, y ella se arrodilló junto a la señora Dolores, le aflojó el collar que le apretaba el cuello, y empezó a hablarle al oído con una calma que ella misma no sabía de dónde estaba sacando. «No me cierre los ojos, señora. Quédese aquí conmigo. Ya viene la ayuda, ya mero llega. No me cierre los ojos». Le tomó la mano, y la señora Dolores se la apretó con una fuerza que Carmen no esperaba de una mujer de su edad, como si ese agarre fuera un ancla, como si esa mano fuera lo único que la estaba sosteniendo del otro lado. Mateo marcó el número con una serenidad que no le correspondía a un niño de 10 años. Dio la dirección clara, explicó lo que estaba pasando, respondió las preguntas del operador sin ponerse a llorar, sin que le temblara la voz. Cuando colgó, fue a la habitación a revisar que Nico siguiera dormido, luego volvió al jardín y se paró junto a su mamá sin decir nada, solo presente, como los niños que crecen demasiado rápido aprenden a estar. Sofía se había asomado a la puerta del jardín con los ojos muy abiertos, y Carmen le hizo una seña tranquila con la cabeza para que se quedara ahí, que todo iba a estar bien. La ambulancia tardó 14 minutos, que se sintieron como 14 años. Los médicos llegaron, evaluaron a la señora Dolores, la estabilizaron ahí mismo en el jardín antes de moverla, y se la llevaron con las luces encendidas. Uno de los paramédicos se detuvo un momento antes de subir a la ambulancia y miró a Carmen. «¿Usted fue la que la atendió?» Carmen asintió. El paramédico hizo una pausa breve. «Hizo bien. Muy bien. Si hubiera tardado 5 minutos más». No terminó la frase. No hacía falta. La señora Dolores estuvo 3 días en el hospital. Carmen fue a visitarla cada uno de esos días, aunque nadie se lo pidió, aunque nadie esperaba que lo hiciera. Llevaba un caldo en un recipiente de plástico que calentaba en la cocina de la tía Rosario antes de salir, y se sentaba junto a la cama de la señora Dolores a platicar de cosas sin importancia, de Canela el gato, de lo que había dicho Sofía esa mañana, del clima, de cualquier cosa que le quitara a la señora Dolores la sensación de estar sola en ese cuarto de hospital que olía a desinfectante y silencio. Rodrigo y sus hermanos también aparecieron, claro que sí. Llegaron al hospital con caras largas y trajes que no necesitaban para una visita a un familiar enfermo, y con preguntas que empezaron correctas y se fueron torciendo poco a poco. ¿Qué dijo el doctor exactamente? ¿Cuánto tiempo de recuperación estiman? ¿Hay algún documento que necesite firma mientras ella no puede moverse? Carmen los observaba desde la silla de la esquina sin decir nada. La señora Dolores los atendía con cortesía fría, de esa cortesía que es más distante que cualquier insulto, y cuando se iban, cerraba los ojos un momento como quien cierra una ventana cuando entra demasiado viento. Lo que Rodrigo y sus hermanos no sabían, lo que nadie sabía todavía excepto la señora Dolores y su abogado, el licenciado Herrera, un hombre de unos 55 años, discreto como debe ser un buen abogado, reservado como quien ha aprendido que las palabras tienen peso, es que la señora Dolores había pedido que lo llamaran al hospital el segundo día de su internamiento, que habían hablado durante casi 1 hora con la puerta cerrada, y que cuando el licenciado Herrera salió de ese cuarto, llevaba instrucciones muy precisas que guardó en su maletín con la misma calma con que guardaba todos sus secretos importantes. Cuando la señora Dolores regresó a su casa, lo primero que hizo fue pedirle a Carmen que se sentara con ella en la sala. No en la cocina, no en el patio. En la sala, en los sillones buenos, donde la señora Dolores recibía a las visitas que consideraba importantes. Carmen se sentó en el borde del sillón con las manos juntas sobre las rodillas, sin saber qué esperar, con esa mezcla de nervios y gratitud que se siente cuando alguien a quien respetas te mira con esa seriedad particular. La señora Dolores guardó silencio un momento, como ordenando las palabras que había estado pensando durante días. Luego habló despacio, con esa voz suya que no necesitaba alzarse para que se escuchara. «Quiero darte algo, Carmen, y no quiero que te niegues, porque sé que vas a querer negarte». Carmen abrió la boca. La señora Dolores levantó una mano.
Déjame terminar. Hubo una pausa. Tengo una propiedad. Una casa vieja que era de mi esposo antes de que nos casáramos. Está en las afueras del pueblo, en las montañas, en medio del bosque. Lleva muchos años sola. La familia de mi esposo nunca quiso ni ir a verla porque dicen que no sirve para nada. Pero la tierra de ahí es buena, Carmen. Y las paredes de esa casa son fuertes aunque por fuera no lo parezcan. Carmen sintió que se le cerraba la garganta. La señora Dolores continuó sin darle tiempo de interrumpir. Quiero que sea tuya y de tus hijos, con todo lo que hay adentro. Carmen negó con la cabeza despacio, con los ojos ya brillosos. Señora, yo no puedo aceptar algo así. Usted ha sido muy generosa conmigo, pero esto es demasiado. Yo vine a trabajar honestamente, no a... La señora Dolores la interrumpió con la misma suavidad de siempre, pero con una firmeza que no dejaba espacio para debate. Tú me salvaste la vida, Carmen, y lo digo sin exagerar. Me salvaste la vida, y yo tengo suficiente edad para saber que cuando Dios manda a alguien hacia tu puerta, no es casualidad. Carmen no durmió esa noche. Se quedó acostada en el catre de la habitación que le prestaba la tía Rosario, con Nico dormido sobre su pecho y Mateo y Sofía enroscados cerca, mirando el techo oscuro y pensando en esas palabras. Con todo lo que hay adentro. ¿Qué podía haber adentro de una casa abandonada en el bosque? ¿Qué podía haber ahí que valiera algo? 2 días después fue a verla. Fue sola, un domingo por la mañana, dejó a los niños con la tía Rosario y siguió el camino de terracería que le había indicado la señora Dolores, subiendo entre los árboles, con el aire fresco de la mañana pegándole en la cara. Cuando al fin vio la casa, se detuvo en seco. Era peor de lo que había imaginado. La fachada estaba cubierta de musgo verde y negro. Las ventanas no tenían vidrios, o los que quedaban estaban rotos en ángulos que parecían dientes. El jardín, si es que podía llamarse jardín, era un mar de hojas secas apiladas hasta la rodilla, años y años de otoños acumulados sin que nadie los moviera. El techo tenía partes hundidas. La puerta de entrada había absorbido tanta humedad que Carmen tuvo que empujarla con el hombro 2 veces para que cediera, y cuando cedió, lo hizo con un quejido largo que resonó en el silencio del bosque. Adentro olía a encierro, a tierra vieja, a humedad que se había instalado como inquilina permanente. Por las ventanas sin vidrio habían entrado ramas que el tiempo había dejado ahí como si fueran decoración. En una esquina de la sala había señales claras de ratones. El polvo era una capa gruesa sobre todo, sobre los muebles que quedaban, sobre el suelo, sobre el marco de una foto que todavía colgaba torcida en la pared y que mostraba a un hombre joven parado frente a un árbol muy alto, sonriendo. Carmen se quedó parada en el centro de esa sala durante varios minutos, mirando todo, respirando ese aire cargado, escuchando el silencio del bosque afuera, que era un silencio distinto al del pueblo, más profundo, más vivo, lleno de sonidos pequeños que el ruido de la gente normalmente aplasta. Y entonces, en lugar de darse la vuelta y salir corriendo, en lugar de llamar a la señora Dolores para decirle que era imposible, que era demasiado, que no había manera, Carmen hizo algo que nadie que la conociera hubiera esperado. Se agachó, recogió una rama del suelo, y empezó a barrer. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. Ese momento en que en lugar de rendirse, algo dentro de uno decide empezar desde donde está, con lo poco que tiene en las manos. Ese momento que parece insignificante, pero que en realidad es el momento en que todo empieza a cambiar. Carmen barrió durante horas. Sacó ramas, sacó hojas, sacó tierra acumulada. Y cuando llegó al piso de madera de la sala, cuando vio cómo esas tablas viejas pero sólidas iban apareciendo debajo de toda esa mugre, algo se movió dentro de ella. Eran tablas de madera oscura, gruesa, trabajada con un cuidado que ya nadie usa porque ya nadie sabe cómo hacerlo. El tipo de madera que vale mucho dinero. El tipo de madera que los constructores modernos buscan y no encuentran. Carmen salió al jardín y empezó a apartar las montañas de hojas con las manos y con los pies. Debajo de las hojas la tierra era oscura, húmeda, generosa, del tipo de tierra por la que los jardineros pagan caro. Los árboles alrededor eran altos y majestuosos, con una sombra tan densa que hacía fresco incluso al mediodía. El silencio era tan completo que podía escucharse el viento moviéndose entre las ramas. Y el olor, una vez que se acostumbró al encierro de adentro, era el olor del bosque después de la lluvia. Limpio, vivo, completamente distinto al polvo y al ruido del pueblo. Carmen se sentó en una piedra grande en el jardín y miró alrededor. Los árboles, el cielo asomándose entre las copas, la casa con sus paredes viejas pero firmes,
y recordó algo que su padre le había dicho una vez cuando era niña y se quejaba de que su vida no era tan bonita como la de otras niñas. Carmen, el oro no siempre brilla cuando lo encuentras. A veces está cubierto de tierra, y tú misma tienes que limpiarlo para ver lo que vale. Ahí sentada en esa piedra, rodeada de hojas secas y árboles antiguos, Carmen Villanueva tomó una decisión. No sabía todavía cómo lo haría. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía experiencia en nada de lo que estaba pensando. Pero en ese lugar había algo que le hablaba de una manera que no podía ignorar. Paz. Una soledad que no era tristeza sino silencio. El tipo de silencio que la gente en las ciudades grandes busca desesperadamente y no encuentra. Pensó en los huéspedes que vendrían a buscar exactamente eso. Fines de semana sin ruido. Noches bajo el sonido del viento en los árboles en lugar de coches en la calle. Despertarse con vista al bosque en lugar de bardas y cables de luz. Una posada diferente a todo lo que existía en la región. No un hotel con recepción y televisión y alberca. Algo más íntimo, más honesto. Un lugar al que la gente llegara a respirar. Pero antes de que Carmen pudiera dar un solo paso hacia ese sueño, necesitaba resolver lo más urgente. Habló con la señora Dolores, quien ya había instruido al licenciado Herrera para formalizar la donación del inmueble a nombre de Carmen. Los documentos estaban listos en menos de una semana. El licenciado Herrera era un hombre meticuloso, de esos abogados que hacen las cosas tan bien que no dejan ningún flanco abierto. Carmen firmó todo con una mano que no le temblaba, aunque por dentro sintiera que estaba firmando algo mucho más grande que unos papeles. Estaba firmando un nuevo comienzo. La mudanza fue lo más sencillo del proceso porque no había mucho que mover. La misma maleta de siempre, la misma bolsa de mandado, 3 niños y lo poco que se había salvado. La tía Rosario los despidió con un abrazo largo y los ojos húmedos. Que Dios los cuide, mija. Esas montañas son muy solas. Carmen le sonrió. Ya no van a estar tan solas, tía. Mateo cargó su mochila escolar sin decir nada durante el camino. Pero cuando la casa apareció al final del sendero entre los árboles, se detuvo un momento, la miró completa de arriba abajo, y luego se volvió hacia Carmen. Aquí vamos a vivir. Carmen asintió. Mateo volvió a mirar la casa. Entonces hay que limpiarla bien, dijo, y echó a andar hacia la puerta. Carmen sintió que el pecho se le llenaba de algo que no tenía nombre exacto. Orgullo, quizás, o gratitud, o las dos cosas juntas. La primera noche fue exactamente como Carmen se la había imaginado, difícil. Habían limpiado suficiente para instalarse en 2 cuartos donde el piso estaba más o menos despejado, y las ventanas tapadas con cartón para el frío. Durmieron todos juntos, arropados con una cobija vieja, con los sonidos del bosque afuera que eran completamente distintos a los sonidos del pueblo. El viento sacudía las ramas de los árboles y hacía crujir la madera de la casa con sonidos que Carmen todavía no reconocía. Sofía se despertó 2 veces asustada. Nico lloró un buen rato antes de dormirse. Y Mateo, que quería parecer valiente, se quedó dormido aferrado a la mano de su mamá como cuando era más chico. Carmen casi no durmió. No de miedo, sino porque la cabeza no paraba. Miraba el techo oscuro del cuarto y pensaba, calculaba, imaginaba, veía cosas donde todavía no había nada. En eso está la diferencia entre la gente que sale adelante y la que no. Los primeros son capaces de ver lo que algo puede llegar a ser, no solo lo que es ahora. Una posada en medio del bosque, rodeada de árboles enormes y silencio completo, con tierra rica y aire que olía a pino y a tierra mojada. En el mundo de afuera, en las ciudades donde la gente vivía apretada en el ruido y la prisa, había miles de personas dispuestas a pagar bien por exactamente eso. Por un fin de semana sin ruido, por dormir con el sonido del viento en los árboles, por despertar con vista al bosque desde la ventana. Esa noche, mientras sus hijos dormían a su alrededor, Carmen Villanueva decidió el nombre. La casa entre los árboles. Sencillo, directo, exactamente lo que era. Y aunque todavía no había ni una sola habitación habitable, aunque todavía no tenía un peso para empezar, aunque el camino entre ese nombre y la realidad parecía interminable, Carmen cerró los ojos con una certeza tranquila en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Iba a funcionar. No sabía cómo todavía, pero iba a funcionar. Las primeras semanas Carmen trabajó de una manera que hubiera agotado a cualquiera. Se levantaba antes de que amaneciera, dejaba a Mateo encargado de sus hermanas y se ponía a trabajar en la casa. Arrancó las tablas de piso podridas y descubrió que debajo había otras tablas, todavía sólidas, que después de lijarlas y barnizarlas quedaron como nuevas.
Abrió las ventanas tapiadas y las lavó. Donde no había vidrio, puso plástico grueso mientras juntaba para el vidrio de verdad. Lavó las paredes con agua y bicarbonato, como le había enseñado su mamá, y las encaló con cal que consiguió a buen precio en el pueblo. El musgo de la fachada lo fue raspando con una espátula, centímetro a centímetro, día tras día, hasta que la piedra gris de la fachada apareció limpia y firme como una pared nueva. En el jardín había más trabajo todavía. Las montañas de hojas las fue quitando con un rastrillo viejo que encontró en el cuarto de los trastos, y la tierra que aparecía debajo la trabajaba con una pala. Encontró plantas que no habían muerto del todo a pesar del abandono, que solo estaban dormidas bajo toda esa hojarasca, y con agua y paciencia las fue despertando. Mateo la ayudaba por las tardes, después de la escuela. El niño descubrió que se le daba bien trabajar la tierra, que tenía instinto para saber qué plantas necesitaban más agua y cuáles más sol, y Carmen lo dejaba experimentar porque eso también era una manera de aprender. Don Félix era el dueño de un aserradero en el pueblo de al lado, un hombre de unos 65 años con manos grandes y una manera directa de hablar que inspiraba confianza. Carmen llegó a verlo con un plan detallado en la cabeza y lo presentó sin rodeos. Le explicó exactamente qué estaba construyendo, cuántos cuartos planeaba acondicionar, para qué fecha, y qué tipo de huéspedes esperaba recibir. Don Félix la escuchó completo, la miró un momento con los ojos entrecerrados como quien está evaluando algo que todavía no tiene claro, y luego dijo: «Le voy a fiar la madera, señora, pero cumpla su palabra». Carmen lo miró directo. «Don Félix, soy viuda con 3 hijos. Si hay alguien en este mundo que no puede permitirse no cumplir su palabra, soy yo». Don Félix asintió despacio y extendió la mano. Con la madera de Don Félix, Carmen aprendió de videos en su teléfono cómo hacer muebles rústicos sin herramientas especializadas. Una cama de madera de pino, una mesita de noche, un pequeño banco para junto a la ventana. No eran perfectos, tenían las imperfecciones de quien aprende haciendo, pero tenían algo que los muebles perfectos de fábrica no tienen. Tenían historia, tenían las manos de alguien que los hizo con intención. Los vecinos del pueblo que se enteraron de lo que estaba haciendo tenían su opinión bien formada, como siempre. «Está loca esa mujer. ¿Para qué arreglar una casa que no sirve para nada? Con lo que gasta en cal y pintura ya se hubiera rentado algo en el pueblo». Carmen escuchaba esos comentarios de segunda mano porque nadie se los decía de frente, y los dejaba pasar como el agua resbala por las piedras. No había tiempo para ofenderse. Había demasiado trabajo. Fue exactamente en la 5ª semana cuando llegaron los problemas. Un miércoles por la mañana, Carmen estaba en el jardín cuando escuchó el sonido de un coche frenando en el camino de afuera. Eran 3 hombres. Rodrigo Castellanos encabezaba el grupo con esa cadena de oro al cuello y esa manera de mirar todo como si le causara asco físico. Detrás de él venían Aurelio y Damián, más callados pero igual de tensos. Rodrigo miró el jardín, miró la fachada recién limpiada, miró a Carmen con una expresión que mezclaba la sorpresa con el desprecio, y habló sin saludar. «Así que aquí te escondiste». Carmen se limpió las manos en el delantal y lo miró sin moverse. «Buenos días». Rodrigo no devolvió el saludo. Fue directo. «Venimos a decirte que lo que hizo la tía Dolores no tiene ninguna validez legal. Esta propiedad pertenece a la familia, y lo que ella hizo fue un acto impulsivo de una mujer enferma que no estaba en sus cabales». Carmen lo sostuvo con la mirada sin parpadear. «Con todo respeto, eso no es lo que dice el documento que firmó el licenciado Herrera». El nombre del abogado hizo que Rodrigo apretara la mandíbula. «El licenciado Herrera trabaja para la tía, no para ti». Carmen respondió tranquila. «Y la tía le pidió que formalizara los papeles a mi nombre, así que los papeles dicen lo que dicen». Se instaló un silencio tenso. Aurelio dio un paso hacia adelante. Rodrigo lo detuvo con un gesto. Luego sonrió de una manera que no tenía nada de amable. «Mira, te voy a decir cómo van a ser las cosas. Puedes quedarte aquí, barrer y limpiar como tú sabes, y no te vamos a molestar. O puedes ponerte difícil, y entonces vamos a demostrar en el juzgado que eres una Vivales que se metió en la vida de una anciana enferma para quedarse con lo que no te pertenece. ¿Qué prefieres?». Carmen esperó 3 segundos completos antes de responder. «Prefiero que se retiren de mi propiedad». Rodrigo soltó una carcajada corta que no tenía ninguna gracia. «¿Tu propiedad? Bueno, ya veremos». Se dio la vuelta, les hizo una seña a sus hermanos, y los 3 volvieron al coche. Se fueron levantando polvo del camino de tierra, con más ruido del necesario,
como hacen las personas que necesitan que los demás noten que se van. Carmen se quedó mirando el polvo que dejó el coche hasta que desapareció entre los árboles. Luego soltó el aire despacio y volvió a sus rastrillos. Las manos le temblaban un poco. No de miedo, de coraje. Esa noche le mandó un mensaje al licenciado Herrera contándole lo que había pasado. El abogado respondió rápido. No se preocupe, señora Carmen. La donación está hecha sin ningún defecto. Ellos saben que no tienen base legal, solo quieren intimidarla. Pero manténgame al tanto de cualquier novedad. Carmen leyó la respuesta del licenciado Herrera, apagó el teléfono y miró a sus hijos dormidos. Nico con su respiración suave y pareja. Sofía con un brazo estirado fuera de la cobija. Mateo boca arriba, serio incluso dormido. Los miró un momento largo y pensó, por ellos. Todo esto es por ellos. Y eso le bastó para cerrar los ojos. Las semanas siguientes Carmen avanzó rápido. El primer cuarto estuvo listo un domingo de noviembre. Entró sola mientras los niños todavía dormían y se paró en el centro a mirarlo todo. La cama de madera rústica con un colchón comprado de segunda mano pero en buen estado. Una cobija de lana tejida que su tía Rosario le había mandado con un primo que pasó por el pueblo. Una mesita de noche con una vela y una plantita en maceta de barro. La ventana con vista directa a los árboles, desde donde se veía como el cielo empezaba a pintarse de naranja en el amanecer. Era sencillo, era honesto, era exactamente lo que ella había imaginado. Sacó el teléfono y tomó las mejores fotos que pudo, aprovechando la luz del amanecer que entraba por la ventana. Esa misma tarde las subió a una página que ella y Mateo habían creado juntos, porque el niño tenía un talento natural para esas cosas de computadora que Carmen no terminaba de entender pero sabía aprovechar. La descripción que escribió para la casa entre los árboles fue simple y directa. Un lugar en medio del bosque para personas que necesitan silencio, aire limpio y tiempo para respirar. 3 habitaciones. Desayuno incluido, preparado con productos locales. Sin televisión, sin ruido, solo el bosque. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. En 48 horas tenía 4 solicitudes. En una semana, el primer cuarto estaba reservado para el siguiente fin de semana. La primera pareja que llegó venía de Guadalajara. Una mujer y su esposo, los 2 ejecutivos, los 2 con esa cara de agotamiento profundo que tiene la gente que lleva demasiado tiempo viviendo a una velocidad que no es humana. Llegaron el viernes por la tarde, bajaron del coche, y el hombre se quedó parado en el camino de entrada escuchando el silencio. Solo escuchándolo, casi un minuto completo. Luego se volvió hacia su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos algo así? Ella no encontró respuesta. Carmen los recibió con mermelada de guayaba y pan de maíz que había horneado esa mañana. Los llevó al cuarto, les mostró la ventana con vista al bosque, les explicó que el desayuno era a las 8 pero que si querían a otra hora solo decían. Antes de salir, la mujer la tomó del brazo. ¿Sabe usted lo que tiene aquí? Carmen sonrió. Sí, ya lo sé. Esa pareja se fue el domingo con la promesa de volver el mes siguiente. Y cumplieron. Y trajeron amigos. Y esos amigos trajeron a otros. En 3 meses Carmen tenía los 3 cuartos listos y reservados todos los fines de semana. En 6 meses había construido 2 cuartos más con el dinero que iba ganando. Las reseñas que la gente dejaba en la página eran cosas que Carmen leía en voz baja antes de dormir, como oraciones. El lugar más tranquilo que hemos encontrado en años. Carmen es el alma de este sitio. Volvimos y siempre volveremos. El nombre de la casa entre los árboles empezó a circular de boca en boca, luego en grupos de viajeros en redes sociales, luego en una revista regional de turismo que mandó a un periodista a pasar el fin de semana y escribió 3 páginas sobre lo que encontró. El periodista tituló su artículo así, El secreto mejor guardado del bosque. Y con ese artículo todo cambió. Pero mientras la posada de Carmen florecía, Rodrigo Castellanos observaba, y lo que veía lo consumía por dentro. Porque hay personas que cuando ven prosperar a alguien a quien despreciaron, en lugar de aprender algo de esa historia, solo sienten que les están robando lo que era suyo. Rodrigo reunió a sus hermanos un sábado por la noche, puso el artículo de la revista sobre la mesa y lo señaló con el dedo. ¿Ven esto? Esto tendría que ser nuestro. Esa mujer está ganando dinero en una propiedad que la tía le regaló sin estar en condiciones de tomar esa decisión. Contraté a otro abogado, no al licenciado Herrera, y me dijo que hay base para impugnar la donación. Uno de los hermanos lo miró con duda. ¿Y si no funciona? Rodrigo sonrió de una manera que no tenía nada de alegre. Entonces encontramos otra manera.
Lo que Rodrigo tramó esa noche Carmen no lo supo sino hasta después. Estaba demasiado ocupada recibiendo huéspedes, preparando desayunos, sembrando flores en el jardín con Sofía que no se despegaba de ella ni un momento y preguntaba el nombre de cada planta. Estaba demasiado ocupada siendo feliz para imaginar que el peligro ya estaba tomando forma muy cerca. Pero el peligro no avisa. Nunca avisa. Y lo que se venía encima de Carmen Villanueva y sus hijos era la prueba más difícil de todas. Fue Mateo quien lo vio primero. Era martes, cerca de las 10 de la noche, cuando el niño se levantó a tomar agua y vio por la ventana de la cocina una luz que no debía estar ahí. Una linterna moviéndose entre los árboles del jardín, del lado donde Carmen había construido una bodega nueva para guardar las herramientas y los materiales del siguiente cuarto que estaba planeando. Mateo no gritó, no corrió. Fue al cuarto de su mamá y le puso una mano en el hombro con esa calma que no le correspondía para su edad. «Mamá, hay alguien afuera». Carmen despertó al instante. Miró a su hijo. Miró por la ventana. Vio la luz. Se levantó sin encender nada. Agarró el teléfono de la mesita y marcó al licenciado Herrera antes de hacer cualquier otra cosa. Mientras esperaba que contestara, fue a revisar que Sofía y Nico estuvieran dormidas. Sí, las dos dormían. Volvió a la cocina con Mateo. La luz afuera seguía moviéndose. El licenciado Herrera contestó al tercer timbrazo con voz de quien no estaba dormido. «Licenciado, hay alguien en mi terreno esta noche. No sé cuántos son». Hubo una pausa muy breve. «No salga. No encienda luces. Ahora mismo hago unas llamadas. Quédese en línea». Lo que Carmen no sabía en ese momento era que el licenciado Herrera llevaba varias semanas preparándose para algo así. Conocía a Rodrigo y a sus hermanos desde mucho antes de que Carmen apareciera en la vida de la señora Dolores. Los conocía suficientemente bien como para saber que cuando esta gente no podía conseguir algo por la vía legal, buscaba otros caminos. Y el licenciado era un hombre previsor. Había hablado con las personas correctas en el momento correcto. Y cuando Carmen le llamó esa noche, él ya tenía un número marcado listo para enviar. Afuera eran dos hombres contratados por Rodrigo. La instrucción era entrar a la bodega, sacar las herramientas y los materiales más valiosos, y de paso fotografiar el interior de la posada para tener documentación que Rodrigo planeaba usar en el juzgado, argumentando que Carmen usaba la propiedad con fines comerciales sin los permisos correspondientes. Un plan mezquino, a la altura de las personas que lo habían diseñado. Pero lo que esos dos hombres no sabían era que Carmen, semanas antes, siguiendo el consejo de don Félix del Aserradero, había instalado una cámara pequeña en la entrada de la bodega. Una cámara barata de esas que se conectan al teléfono. Carmen la había puesto sin darle mayor importancia, más por precaución general que por sospecha específica. Esa noche, sentada en el piso de la cocina con Mateo pegado a su lado, abrió la aplicación de la cámara en el teléfono y vio con suficiente claridad los rostros de los dos hombres intentando forzar el candado de la bodega. Los grabó durante 4 minutos. La patrulla llegó 22 minutos después de la llamada del licenciado Herrera. Dos policías que conocían bien el camino porque el licenciado les había dado indicaciones precisas. Encontraron a los dos hombres todavía en el jardín, con herramientas de Carmen en las manos. No hubo persecución ni drama. Los dos se rindieron en el lugar porque en el fondo sabían que lo que estaban haciendo no valía el dinero que les habían pagado. Carmen salió de la casa cuando ya les estaban poniendo las esposas. Se paró en la puerta mirando. Uno de los policías se acercó a ella. «Está bien, señora». Carmen asintió. «Sus hijos están adentro». Ella señaló a Mateo, parado junto a ella. Este fue el que los vio primero. El policía miró al niño. Mateo sostuvo la mirada sin pestañear. El policía sonrió apenas. «Buen trabajo, muchacho». Esa noche Carmen ya no durmió, pero no de miedo. El miedo ya se había ido. Lo que sentía ahora era algo diferente. Una certeza fría y tranquila de que esto todavía no había terminado, de que los que habían mandado a esos dos hombres no iban a rendirse después de una sola derrota. Y tenía razón. A la mañana siguiente, el licenciado Herrera llamó a Rodrigo personalmente. No para amenazarlo, para informarle, con una voz completamente tranquila, que existía una grabación de dos hombres en el terreno de la señora Carmen Villanueva, que dicha grabación había sido entregada a las autoridades, y que él personalmente se encargaría de que cualquier intento posterior de intimidación, invasión o impugnación legal sin fundamento recibiera respuesta con todo el peso de la ley. Rodrigo quiso decir algo. El licenciado Herrera ya había colgado. Lo que Rodrigo tampoco sabía
Lo que nadie sabía todavía excepto el licenciado y la propia señora Dolores, era que la anciana había hecho algo más semanas atrás, mientras todavía se recuperaba en el hospital. Algo que el licenciado guardaba en su maletín esperando el momento en que fuera necesario usarlo. La señora Dolores había actualizado su testamento. No solo la casa en el bosque era de Carmen. La señora Dolores había dispuesto que una parte significativa de sus ahorros, dinero que había acumulado durante décadas con una disciplina que sus sobrinos políticos nunca entendieron porque ellos mismos nunca habían tenido que ganarse nada, fuera colocada en un fideicomiso a nombre de Carmen Villanueva y sus 3 hijos, con la condición de que los recursos se usaran para la educación de Mateo, Sofía y Nico. No era una fortuna descomunal, pero era más que suficiente. Era exactamente lo que hacía falta. Cuando el licenciado Herrera le contó a Carmen sobre el fideicomiso una semana después de la noche de los intrusos, Carmen lo escuchó en silencio hasta el final y luego hizo una sola pregunta. «La señora Dolores sabe que usted me está contando esto». El licenciado sonrió. Fue ella quien me dijo que ya era tiempo de contárselo. Carmen fue a ver a la señora Dolores ese mismo día. La encontró sentada en su sillón de siempre con una taza de té en la mano y un libro abierto en las rodillas que no estaba leyendo. Cuando Carmen entró, la señora Dolores la miró, y en sus ojos había algo que Carmen no había visto antes. Paz. La paz que tienen las personas que hicieron lo que tenían que hacer y en eso pueden descansar. Carmen se sentó frente a ella y por un momento ninguna habló. ¿Por qué?, preguntó Carmen al fin. No hacía falta explicar de qué. La señora Dolores dejó la taza en la mesita despacio. Porque hace 50 años yo era tú. Una mujer sola con poco dinero y mucha voluntad, a quien todos le decían que no iba a poder. Y alguien me extendió la mano justo cuando la necesitaba. Hizo una pausa. Así funciona esto, Carmen. No es caridad. Es una cadena. Alguien te da la mano, tú te levantas, y cuando puedas, le das la mano a alguien más. Carmen tuvo que voltear hacia la ventana para que la señora Dolores no la viera llorar. Pero la señora Dolores la vio de todas formas, y no dijo nada. Solo tomó su taza y siguió mirando al frente con esa paz de quien ya cumplió su parte. Los sobrinos hicieron un último intento. Presentaron una demanda formal argumentando que la señora Dolores no tenía plena capacidad cuando realizó la donación y cuando modificó el testamento. El argumento era débil y todos en el juzgado lo sabían, pero lo presentaron porque era lo último que les quedaba. El juez les dio 30 días para presentar pruebas médicas que sustentaran su argumento. No pudieron presentarlas porque no existían. La señora Dolores era una mujer de 74 años con el corazón un poco cansado, pero con la cabeza perfectamente clara, y los 3 médicos que la habían atendido estaban dispuestos a declararlo bajo juramento. La demanda fue desechada. Los sobrinos pagaron las costas del juicio. Rodrigo salió del juzgado ese día con su cadena de oro al cuello y la cara de alguien que perdió algo que en realidad nunca fue suyo. Carmen no fue al juzgado. Tenía huéspedes ese fin de semana. La casa entre los árboles siguió creciendo. En el segundo año, Carmen construyó 3 habitaciones más con una arquitectura que ella misma fue diseñando, observando los árboles y la manera en que la luz los atravesaba a distintas horas del día. Cada cuarto tenía una ventana grande orientada al bosque. En cada cuarto había madera, piedra, lana, barro. Sin plástico, sin artificios. La gente que llegaba siempre decía lo mismo con palabras distintas, que era el único lugar donde habían dormido de verdad en meses. Mateo creció en ese bosque y aprendió el nombre de todos los árboles, de todos los pájaros que llegaban en distintas épocas del año. A los 16 años le dijo a Carmen que quería estudiar ingeniería forestal. Carmen sacó los documentos del fideicomiso que había dejado la señora Dolores. «Para eso está», le dijo. Sofía descubrió a los 8 años que le gustaba dibujar, y a los 12 que en realidad quería dibujar casas, espacios, la manera en que la luz entra por una ventana o cómo un cuarto puede hacerte sentir grande o pequeño según cómo está construido. Estudió arquitectura. Su tesis de grado fue el proyecto de 3 cabañas nuevas para la posada de su mamá, usando principios que aprendió en la universidad y conocimientos que había acumulado desde niña viendo a Carmen transformar espacios con sus propias manos. Las 3 cabañas se construyeron al año siguiente de su graduación y se convirtieron en las más solicitadas de todas. Nico, que tenía apenas 1 año cuando todo comenzó y que no recordaba nada de la vida anterior, creció con la convicción de que el mundo era exactamente así, un bosque lleno de árboles, una mamá que trabajaba con las manos, y la certeza de que las cosas buenas se construyen despacio.
Estudió administración de empresas y volvió a la posada a los 24 años con ideas que Carmen escuchó con calma y fue adoptando una por una, con la misma paciencia con que había barnizado las primeras tablas del piso. Nico convirtió la casa entre los árboles en algo todavía más grande, sin quitarle nada de lo que la hacía especial. La señora Dolores vivió hasta los 82 años. Su salud, decían los médicos, era genética. Ella decía que era por el caldo que Carmen le llevaba cada semana sin faltar uno solo. Murió en su sillón de siempre, con un libro abierto en las rodillas y una paz en el rostro que Carmen recordaría hasta el final de sus días. En el funeral, Carmen no habló porque no era familia. Pero cuando todos se fueron, se quedó un momento sola junto a la tumba y dijo en voz baja lo que necesitaba decir. Gracias por la mano extendida. Gracias por confiar. Gracias por enseñarme que el regalo más grande a veces llega envuelto en hojas secas y paredes de musgo. Hoy la casa entre los árboles es la posada más reconocida de la región. 12 habitaciones, 4 cabañas, un jardín que recibe premios y una lista de espera de 3 meses para los fines de semana de temporada alta. La gente que llega encuentra exactamente lo que Carmen encontró ese primer día que se sentó en la piedra del jardín abandonado y miró los árboles. Silencio, paz, aire limpio, y esa sensación que es difícil de explicar pero imposible de olvidar, de que en ese lugar el tiempo corre diferente. Carmen tiene 52 años. Sigue levantándose antes del amanecer. Sigue caminando por el jardín en las mañanas cuando el bosque está lleno de niebla y los pájaros apenas empiezan a cantar. Sigue cuidando las plantas con sus propias manos, aunque tiene quien lo haga, porque hay cosas que no se le encargan a nadie. Hay cosas que te pertenecen de una manera que va más allá del dinero o del éxito. El bosque le pertenece así. Le perteneció desde el primer día que lo barrió con una rama vieja y vio cómo la tierra aparecía debajo de las hojas. Cuando llega algún periodista o estudiante de negocios a preguntarle cuál fue el secreto, Carmen los lleva al jardín, señala los árboles grandes y dice algo que al principio suena sencillo, pero que mientras más lo piensas, más pesa. No hubo ningún secreto. Hubo una casa que nadie quería y unas manos dispuestas a trabajar. Lo demás lo hizo Dios. Y es verdad, exactamente así fue. Porque hay una cosa que Carmen Villanueva aprendió barriendo hojas en el bosque con una rama vieja, y es esta: Dios no siempre te da lo que pediste. A veces te da algo que parece inútil, algo feo, roto, olvidado, algo de lo que todos se alejaron antes que tú. Y justo ahí, en ese lugar que nadie quiso, esconde lo que va a cambiar tu vida. Pero tienes que barrer tú. Tienes que quitar las hojas tú. Tienes que quedarte cuando la primera noche es difícil y el bosque cruje y los niños lloran y el miedo te susurra que fue un error. Tienes que quedarte, porque la bondad siempre encuentra su recompensa, y Dios siempre da lo mejor. No en el tiempo que tú quieres, no en el envoltorio que esperabas, pero siempre llega. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí con esta historia. ¿Qué harías tú si te dieran algo que todos consideran sin valor? ¿Lo devolverías, o agarrarías una rama y empezarías a barrer? Cuéntame en los comentarios, y también dime desde qué ciudad o país nos estás viendo, porque me emociona saber hasta qué rincón del mundo llegan estas historias. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que hoy necesite escucharla. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí seguiremos contando historias de gente real, de fe verdadera, de manos que no se rinden aunque todo diga que ya no tiene sentido. Recuerda siempre, aunque parezca que todo está perdido, debajo de las hojas secas, Dios siempre esconde algo que vale oro.